Ahora vamos a ver la propuesta de Narver y Slater. ¿Cuál es el criterio de estos dos autores respecto a la orientación del mercado? Dicen, define la orientación al mercado como una filosofía o cultura de la organización fundamentada en la conjunción de tres componentes conductuales. Si nosotros un poco observamos el concepto ya de orientación al mercado, está planteando como elemento de filosofía a la parte de la cultura organizacional, como elemento fundamental. Y veamos cuáles son esos tres componentes conductuales. Narver presenta como primer elemento la orientación al consumidor, que sería el primer concepto que él maneja. El segundo sería la orientación hacia el competidor y el tercero, la coordinación interfuncional. Ahora bien, juntos, los dos criterios de decisión estaríamos manejando un enfoque a largo plazo y una rentabilidad. Es decir, que la coordinación interfuncional, ¿sí?, junto a los dos criterios de decisión que son el enfoque a largo plazo y la rentabilidad, sería parte de la teoría de Narver en este contexto de la orientación hacia el mercado. ¿A qué se refiere cuando hablan de orientación al consumidor? Primero, están planteando de que debe haber, por parte de la empresa, un compromiso serio con el consumidor. Al mismo tiempo, tiene que plantearse la creación de valor para el consumidor, es decir, crearle un valor al consumidor, lo cual no se está manejando, no se estaba manejando. Luego, también trata de ver la comprensión de las necesidades que tiene el consumidor para así poder fijar objetivos que permitan la satisfacción de ese consumidor. Un aspecto que es también importante dentro de la orientación al consumidor es la medición del grado de satisfacción del consumidor y también los servicios postventa que va a presentar la empresa para el consumidor. El segundo componente de orientación sería orientación a la competencia. Hablamos acá de la competencia en el sentido de que los vendedores deben intercambiar información acerca de las relaciones de los competidores. Pero también las empresas deben responder rápidamente a las acciones que tiene la competencia. Ahora bien, la alta dirección, sin duda alguna, entre sus tareas, debe discutir las estrategias de la competencia, es decir, qué es lo que está haciendo la competencia. En consecuencia, los objetivos que va a plantearse deben pretender conseguir necesariamente lo que hemos ido hablando, ventajas competitivas. Por tanto, las empresas deben disponer de información relativa respecto a lo que es el mercado. Cuando nos referimos a la coordinación interfuncional, que vendría a ser el tercer elemento, tenemos que partir de que todas las funciones tienen contacto con el consumidor, sin duda alguna. Por otro lado, los departamentos, que son departamentos funcionales, deben y comparten también la información. Por lo tanto, hay una integración funcional para la formulación de una estrategia. Y eso hace que todas las funciones contribuyan a crear valor para el consumidor. Pero también todos los recursos se distribuyen entre absolutamente todas las unidades de negocio. Bien, veamos ahora la propuesta de Tominen y Muller. Estos dos autores conceptualizan el mercado integrando las perspectivas que ustedes pueden observar en esta diapositiva, las perspectivas cognitivas y de comportamental. Es decir, una perspectiva cognitiva y una comportamental. Por otro lado, se sirve del proceso del aprendizaje organizacional como una parte de su insumo. Por tanto, las acciones de mejorar influyen
en el comportamiento de la organización. Pero lo que podemos empezar a observar acá es que la orientación al mercado, en esta visión de Tobin y Muller, va a estar conformada por la parte cognitiva y por la parte comportamental. Es decir, estos dos elementos hacen el concepto de orientación al mercado. Por otra parte, los aspectos del soporte cógnito que plantea tanto Muller como Tobin se basan en los siguientes elementos. Si ustedes pueden observar en la siguiente diapositiva, tengo por un lado la parte de la cultura empresarial. Inmediatamente tengo las capacidades internas, que en su diapositiva dice gestión estratégica de los negocios y de los procesos mediante las capacidades. A esto le voy a llamar las capacidades internas. Y el tercer elemento, que estaría conformado por las ventajas que tienen el negocio, ventajas del negocio. Lo que ustedes tienen escrito como ventajas del negocio y núcleo de las capacidades. Entonces, los aspectos de la propuesta de Tobin y Muller están basadas en estos tres elementos. Pero para la formación de la cultura empresarial, existen elementos adyacentes que van a ir a fortalecer esa visión de la cultura y son las contingencias o moderadores externos, es decir, los factores que van a pasar fuera de la empresa. Pero por otro lado tenemos también dentro del nivel cognitivo, que sería, si ustedes se fijan, el nivel cognitivo está formado por la cultura empresarial, por las capacidades y por el negocio. Pero el nivel de comportamiento estaría formado por la memoria organizativa. Pero analicemos bien esto. Quiere decir que este nivel cognitivo va a generar, por un lado, lo que es el nivel de comportamiento. Y este nivel de comportamiento va a ser generado en dos niveles. Por un lado, la cultura empresarial, que genera lo que llamamos memoria organizativa, y la segunda, que va a ir a conformar lo que llamamos generación de la información, diseminación de la información e interpretación de la información. Entonces, estos dos elementos que acabamos de ver, más las ventajas del negocio, van a apuntar hacia algunos resultados empresariales. Pero esos resultados empresariales tienen que tener una injerencia definitiva el concepto de las ventajas competitivas. Por lo tanto, si nosotros empezamos a ver este flujo, estamos entrando a ver que todo este proceso, tanto de la parte del nivel cognitivo y el nivel comportamental, empiezan a hacer sin duda alguna un feedback con las memorias organizativas que pertenecen al nivel comportamental. El insumo sería el nivel cognitivo. Ahora vamos a ver la aproximación de la investigación a la orientación del mercado. Este cuadro nos está mostrando que por un lado tengo en la parte superior tengo la dimensión cognitiva, que es lo que habíamos visto en el anterior cuadro. Por otro lado, también estamos viendo las dimensiones comportamentales. Pero analicemos, la parte de la dimensión cognitiva tiene una columna que está representada por la filosofía y la cultura empresarial y el otro por el conocimiento y la inteligencia. En la parte de la dimensión comportamental tenemos básicamente la parte de proceso y la parte de función, armándose así una matriz con 4 cuadrantes. Ese cuadrante de filosofía y cultura nos estaría dando la parte de la orientación al mercado como una filosofía del negocio. El proceso combinado con el conocimiento y al mismo tiempo la inteligencia nos estaría mostrando la orientación al mercado como un procesamiento de información. Por otro lado, si nosotros analizamos la parte del conocimiento y la inteligencia con la función y acción, estamos viendo la orientación al mercado como una coordinación interfuncional. Pero lo más interesante es que al centro se encuentra la orientación al mercado como una fuente de aprendizaje de la organización. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es un poco ver los elementos que describe
este cuadro que nos está mostrando la parte de la investigación en la orientación del mercado. Cuando empezamos a analizar la parte de la orientación al mercado como una filosofía del negocio, estamos pensando o estamos aceptando que el objetivo, en realidad acá, de la orientación al mercado es un objetivo de tipo normativo. Es decir, la empresa debe entender que es normativo. También tenemos que existen o reconoce que existen necesidades del cliente y también la necesidad de que exista un determinado mercado. Por otro lado, si analizamos la orientación al mercado como una coordinación interfuncional de la información relacionada con el mercado, vamos a suponer que el punto de partida central es la definición de la orientación del mercado con sus tres componentes: orientación al consumidor, orientación al competidor y orientación interfuncional, es decir, el gráfico circular que habíamos visto con los tres pilares anteriormente. Ahora bien, la orientación al consumidor y la orientación al competidor incluyen todas las actividades para adquirir información acerca de los compradores, también acerca de la competencia. Y por último, tenemos que decir que el tercer componente, que sería la orientación interfuncional, crea, sin duda alguna, mayor valor entre los compradores. Ahora veamos la orientación al mercado como un procesamiento de la información del mercado. En realidad, esta teoría se basa en los trabajos de Kolke y Jarwoski, que son dos autores bastante mentados en este tema. Y plantean que la generación de una inteligencia de mercado está relativamente arrimada a las necesidades presentes y futuras del consumidor. Y otro elemento que se considera en este tema es que la diseminación de esa inteligencia por todos los departamentos debe ser un hecho concreto. Y obviamente debe existir a eso una respuesta de tipo organizacional. Ahora vamos a ver la orientación al mercado como una fuente de aprendizaje organizacional, que sería el último elemento. Acá existen dos autores, que son Jungan y Morgan, que dicen que la orientación al mercado es un concepto suplementario a la orientación al marketing. Presupone que la orientación al mercado debe incluir, por un lado, la búsqueda sistemática de información de consumidores y competidores, tanto actuales como potenciales. También tendríamos que analizar un segundo elemento, que sería el análisis sistemático de la información, pero así también el uso sistemático de este conocimiento para que sirva como guía en la selección, como elemento o guía también de la implementación, y obviamente la modificación de las estrategias llegarían como consecuencia del uso sistemático del conocimiento. De esta manera se completa el cuadro de lo que sería ver a la investigación dentro de este enfoque.